Eh, Mi nombre es Fausto Galván y mi compañero José Contreras les vamos a hablar acerca de la civilización romana y greca. Roma y Grecia, dos civilizaciones fundamentales en la historia del mundo occidental, dejaron un legado en diversos campos: política, economía, arte, filosofía y religión. A lo largo de los siglos, ambas influenciaron profundamente a las sociedades posteriores. Hoy exploraremos las características que definieron su organización económica, política, social, cultural y religiosa. En cuanto a su organización de Roma y Grecia, en la antigua Roma la economía se basaba principalmente en la agricultura, la esclavitud y el comercio. Los patricios poseían grandes latifundios, mientras que los plebeyos dependían de las actividades agrícolas y del trabajo de talleres artesanales. Eso en cuanto a Roma. Por otro lado, en Grecia la economía también se fundamentaba en la agricultura, pero las ciudades-estado como Atenas dependían de gran medida del comercio marítimo, impulsando por su ubicación estratégica. En cuanto a la organización política, Roma pasó de ser una monarquía a una república y finalmente al imperio. La República Romana se caracterizó por una estructura política compleja, con el Senado y los cónsules como principales figuras del poder. Mientras tanto, en Grecia, las ciudades-estados como Atenas, Esparta y Corinto desarrollaron diversos sistemas políticos. Atenas fue la cuna de la democracia, con una participación directa de los ciudadanos en las decisiones políticas. Si bien pasemos ahora con las responsabilidades y prerrogativas sociales durante las diferentes etapas de las civilizaciones. En Roma, la infancia era vista como una etapa de educación estricta, bajo la tutela del padre, quien era el máxima autoridad familiar. Durante la adultez, los hombres tenían derechos políticos y sociales, mientras que las mujeres, aunque encargadas del hogar, podían ejercer influencia dentro de la familia. En la vejez los ancianos eran respetados y en algunos casos ocupaban cargos importantes en la política. En cuanto a Grecia, la infancia era también una etapa de formación y disciplina, especialmente en Esparta, donde los niños eran entrenados para ser guerreros. Los adultos tenían responsabilidades cívicas y la vejez era una etapa de honor, aunque no todos los ciudadanos alcanzaban la vejez dado a las duras condiciones de la vida. La importancia de la familia. En la civilización romana, la familia tenía un rol central tanto en Roma como en Grecia. En Roma, la familia era el núcleo de la sociedad y paterfamilias tenía el poder absoluto sobre los miembros del hogar. En Grecia, especialmente en Atenas, la familia también era clave, aunque las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. La familia no solo cumplía funciones económicas y reproductivas, sino que también era un espacio de transmisión de valores y de formación cívica en ambas culturas. En cuanto al matrimonio, concubinato, unión libre y sociedades de convivencia, en Roma el matrimonio era considerado la institución fundamental, aunque existían las otras formas de unión como el concubinato, especialmente en las clases bajas. En Grecia el matrimonio era esencial para la perpetuación de la familia y la herencia, aunque las uniones libres también eran comunes entre algunas clases sociales, especialmente entre los esclavos y las clases bajas. Ambos pueblos aceptaban una cierta flexibilidad en cuanto a las relaciones, siempre y cuando se respetaran ciertos valores sociales en esta civilización. Multiculturalidad y sincretismo, procesos de influencia mutua entre los pueblos. Roma y Grecia, al estar en contacto constante con otras culturas, desarrollaron un notable sincretismo. Roma, como potencia imperial, absorbió diversas influencias de Egipto, Persia y otras regiones. A su vez, los griegos tuvieron un contacto continuo con los fenicios, los egipcios y los persas, lo que enriqueció su cultura y el intercambio cultural entre ambas civilizaciones. También fue clave ya que Roma adoptó muchas tradiciones griegas, especialmente en el arte, la arquitectura y la filosofía, dado que
Una vez dicho lo anterior, podemos continuar con lo que fueron las características y aportaciones artísticas de Roma y Grecia, ya antes mencionada. Empecemos con que Grecia es conocida por su extraordinario legado artístico, la escultura, la arquitectura, como el Partenón y el teatro, cuyas bases aún hoy influyen en las artes modernas, mientras que los romanos, por su parte, perfeccionaron la arquitectura con la creación de estructuras como el Coliseo, los acueductos y las carreteras, además de desarrollar una monumentalidad en sus obras artísticas que buscaban glorificar el poder imperial que ellos tenían. Seguimos con las características y aportaciones culturales de Roma y de Grecia. En el campo cultural, Grecia fue la cuna de la filosofía, la ciencia y las artes. Platón, Aristóteles y Sócrates sentaron las bases del pensamiento occidental. Roma, por su parte, destacó en el derecho, siendo la base de muchos sistemas legales modernos, y en la ingeniería, con sus impresionantes logros en infraestructura. Ambas civilizaciones dejaron una huella indeleble en la cultura occidental, con Roma influenciando el derecho y la organización política, y Grecia marcando las bases de la filosofía y el arte. Por otro lado, también tenemos el origen de la democracia. El origen de la democracia como sistema político se encuentra en la antigua Grecia, específicamente en Atenas, en el siglo V a.C. Bajo la dirección de Pericles, los ciudadanos atenienses comenzaron a participar de forma directa en las decisiones políticas, un concepto revolucionario para la época. Por otro lado, también en Roma, aunque existía una república con participación de los ciudadanos, su sistema no era democrático en el mismo sentido, ya que la partición de estos mismos estaba restringida a ciertos grupos privilegiados, es decir, que no todos tenían el mismo derecho, por decirlo de alguna manera, a influenciar en temas políticos u otros casos. Ahora, otro punto también a tratar muy importante es el origen y las características de la filosofía. La filosofía, tal como lo entendemos hoy, nació en Grecia. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles establecieron los principios fundamentales del pensamiento lógico y ético. Cabe recalcar que estos mismos, por decirlo de alguna manera, fueron los máximos exponentes sobre lo que hoy en día conocemos como filosofía. La búsqueda de la verdad y el entendimiento de la naturaleza humana fueron centrales en la filosofía griega, mientras que Roma adoptó estas ideas y las desarrolló dentro de su contexto práctico, especialmente en el ámbito del derecho y de la moral. Es decir, ellos también tomaron parte de lo que fueron las bases de la filosofía de Grecia, sin embargo ellos la plantearon a su modo y a forma, la fueron moldeando, por decirlo de alguna manera, y no se especializaron únicamente en la filosofía como tal, sino que también partieron al derecho y a la moral. Por último, y también algo muy importante dentro de lo que cabe, es el origen y las características religiosas. La religión en Grecia y Roma compartía muchos elementos. Los griegos creían en una multitud de dioses olímpicos, como Zeus y todos estos que básicamente ya conocemos, cada uno con características humanas, mientras que Roma los dioses griegos fueron adoptados y modificados bajo nuevos nombres. Sin embargo, Roma también era conocida por su tolerancia religiosa, permitiendo la integración de cultos extranjeros como el mitraísmo y el cristianismo en sus últimos días. Ambos pueblos además compartían un enfoque ritualista y mitológico en su religión. Por último, tenemos la conclusión sobre lo que fue la historia de Roma y Grecia, que básicamente marcó dos de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad, cuyo impacto perdura en la política, en la filosofía, en el arte, la literatura, arquitectura y religión del mundo occidental, como lo mencionamos en anterioridad. Grecia, considerada la cuna de la civilización occidental, destacó por sus polis como Atenas y Esparta, que desarrollaron sistemas políticos avanzados, como la democracia directa. En su edad de oro, figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles transformaron la filosofía, mientras que el arte y la literatura alcanzaron su esplendor. La expansión cultural liderada por Alejandro Magno difundió la cultura helénica, fomentando la mezcla de ideas y culturas. Por su parte, Roma evolucionó de una ciudad-estado en el siglo VIII a.C. a un vasto imperio. Su legado abarca avances en ingeniería, derecho y administración, así como la adopción y adaptación de la cultura griega, fusionándola con la romana para formar la base de la civilización occidental moderna. Ambas civilizaciones interconectadas dejaron un legado que definió la cultura global, en lo que conocemos como la antigua Roma y la antigua Grecia.